Entre el jueves 23 y el sábado 25 de noviembre de 2017 se desarrolló el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, el EFLAC número 14, en Montevideo. Un evento que reunió a más de 2.200 feministas de 30 países que debatieron sobre cuerpos, subjetividad y derechos, racismo y discriminación, economía feminista, democracia, los nombres de los feminismos, las guerras y las resistencias colectivas, las violencias de género, el autocuidado y la protección, la diversidad, la autonomía y el poder. En el primer EFLAC, celebrado en 1981 en Bogotá, se declaró a este día como el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. La fecha se eligió en honor a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura del general Trujillo en República Dominicana. Minú Tavares Mirabal, hija de Minerva y de Manolo Tavares Justo, ambos fundadores del movimiento revolucionario 14 de junio, que buscaba el derrocamiento del dictador Rafael Trujillo, sobrina de Patria y María Teresa, fue la encargada de leer la proclama del acto central del 25 de noviembre que unió a las dos marchas contra la violencia hacia las mujeres, la convocada por el 14 EFLAC y la convocada por Mujeres de Negro del Uruguay. Sobre el feminismo, la participación de la mujer en la política, su trabajo como diputada, la influencia de sus padres, la presentación en el EFLAC del libro Mañana te escribiré otra vez, que reúne 117 cartas de Minerva y Manolo durante el encierro, entre otros temas, tuve el gusto de entrevistar a Minú junto a mi colega y amiga Natalia Rodríguez. Les comparto esta entrevista para la Red de la 30. ¿Qué es ser feminista? Ser feminista pasa por un proceso de autoconocimiento, yo creo, de entender que somos mujeres en un mundo en el que no nos han tratado bien, nos han tratado como secundarias y que estamos dispuestas a no seguir siéndolo. O sea, me estoy agregando. Y que estamos dispuestas a no seguir siéndolo, ¿no? Que decidimos ser protagonistas y romper corosos. Los corosos, yo siempre tengo como unas referencias un poco a la naturaleza o al campo, porque soy campesina, ¿no? Entonces, allá en el campo de Salcedo, de la provincia nuestra, en todo el Cibao, hay unos árboles grandes que echan unas semillas así y que no hay quien las rompa, las benditas, es la cosa más dura del mundo. Entonces, nosotros era como, bueno, vamos a romper corozo, nos moríamos dándole con la piedra si no podíamos, pero siempre, yo recuerdo que siempre lo logramos. O sea, mucho esfuerzo, entonces eso es romper corosos, es como que lo que nos toca. Es difícil, pero es lograble. Y en este sentido, ¿cómo ves la evolución del feminismo en la región? Teniendo en cuenta, por ejemplo, estos movimientos de encuentros feministas, que ahora se inscribieron 2.200 mujeres para participar de este encuentro y cada vez ha incrementado más en la agenda de los derechos también. ¿Cómo ves esa evolución del feminismo? Yo siento que el feminismo está atravesando está como en una vuelta de tuerca que es necesaria por demás. Yo creo que a las mujeres nos ha llegado el momento de revisar lo que hemos venido haciendo, que hemos alcanzado muchos logros, pero sentimos como que hay ciertos retrocesos, ¿no? Y aparecen unos peligros ahí que parecían que estaban superados y que sin embargo se reproducen de otras maneras, a veces más rebuscadas, pero están ahí, ¿no? Y creo que estamos atravesando ese tránsito, estamos por ese tránsito en un momento en que nuestras sociedades también están en peligro, en que nuestras democracias están en peligro, se sienten amenazadas.
y el papel que nosotras podemos jugar es muy importante, y por eso para mí ya ha llegado la hora de que nuestras agendas como mujeres no estén desvinculadas de las agendas de nuestros países. O sea, nuestra agenda tiene que ser la democracia, porque los derechos, y cuando hablamos de las mujeres estamos hablando de derechos, solo existen en democracia. Por lo tanto, si la democracia está amenazada, las mujeres somos las más amenazadas. Para vos hay un vínculo muy fuerte, o por lo pronto se tiene que mantener, entre lo que es el feminismo y la política, ¿no? Deberían ser aliadas. Son la misma cosa, o sea, llegué al feminismo como parte de mi militancia política. O sea, eso era parte de nuestra responsabilidad, sigue siendo. Yo no concibo la política separada de mi condición de mujer y de la necesidad que tenemos de incorporar a todas esas mujeres que están ahí y que siguen siendo las más pobres, siguen dándole la cara a la pobreza, a la discriminación, al abuso, a la falta de seguridad. Entonces, o sea, si hablamos de que en nuestros países hay inseguridad ciudadana, ¿quiénes están en primer lugar en esa inseguridad? Las mujeres. O sea, ¿quiénes son las más pobres? Las mujeres. Dentro de los pobres, las más pobres son las mujeres. En estas democracias amenazadas, en esta corriente de la derecha que viene en toda la región, en todo el mundo, sí, ves el papel de las mujeres como fundamental, cómo las mujeres pueden incidir entonces en esas democracias amenazadas y marcar agenda para que no se pierda esa agenda de derechos que en muchos países se han logrado, estos logros de los feminismos, pero que ahora se ven amenazados. ¿Cuál es nuestro papel fundamental en esa lucha? Organizarse, participar en la política, llegar, ocupar los congresos, los consejos municipales, los ayuntamientos, las presidencias de la república, los ministerios, porque lo que sí está demostrado es que cuando una mujer llega a esos puestos de poder, las discusiones cambian. Con la sola presencia de la mujer, el interés por los temas sociales se abre. O sea, y los temas de la política económica dura, el crecimiento sin pensar en lo que eso significa y a quién beneficia y cómo se redistribuye, el tema de los impuestos, son temas que se ven enriquecidos con los temas sociales con los que las mujeres tenemos mucha más sensibilidad, por razones obvias, porque estamos ahí, porque nosotras somos las que sabemos cómo van las escuelas y cómo está la educación, sabemos cómo funcionan los hospitales. No hay que decirlo, sabemos, lo vivimos, lo vivenciamos. Nos hablabas de que es necesario no desvincular los temas de agenda, ¿no? O sea, que el feminismo no se aleje de la agenda política, pero también de la agenda de los medios, ¿no? Que forman opinión, de los medios de comunicación. ¿Cómo evalúas el tema de la participación, el tratamiento, del feminismo en los medios de comunicación y la participación de la mujer en los medios? Bueno, los medios de comunicación son muy importantes y ahora son mucho más complejos con este reinado de las redes sociales y todo lo que implica el manejo de la comunicación a través de un opinionismo que no tiene formación, y que muchas veces es muy irresponsable y que hace posible la difusión de muchas mentiras que es entonces imposible recoger después. Es muy irresponsable todo eso, y muy difícil de detener. Eso es preocupante, pero tendremos que aprender a manejarlo también, porque frente a ese tipo de problemas lo que a nosotras nos toca es ser atrevidas, es ser creativas,
es ser, no tener miedo. Nos toca intentarlo siempre. Yo creo que lo podemos hacer, además. No es tan difícil. Yo las veo a ustedes, veo la cantidad de jóvenes que hay participando en este encuentro. Son muchas, muy jovencitas. Y pienso que estamos entrando en un buen momento. Pero si dejamos, de verdad, insisto, que esté eso fuera de la política, lo vamos a desperdiciar, lo vamos totalmente a... volveremos a hacer costilla otra vez. Y de ahí es que venimos saliendo. Entonces, no, es el momento para volver a la militancia. Acá en nuestro país se aprobó la ley de cuotas y hubo mucha polémica con respecto a que muchos políticos hombres decía, o incluso políticas mujeres, que eso es lo que quizás a las feministas más nos preocupa, que manifestaban, y no necesita una mujer la ley de cuotas porque justamente es como que la ningunean, como que la ponen en otro lugar, que tiene que tener una cuota para estar en el lugar de incidencia política. ¿Qué opinas con respecto a estas leyes de cuotas? La ley de paridad que se quiere implementar y que de hecho la bancada bicameral femenina de nuestro país está impulsando para que se apruebe. Si la ley de cuotas o la ley de paridad realmente va a ser efectiva en los países para que la mujer tenga mayor participación política y cómo responder a que no es un ninguneo. Mira, las mujeres que dicen eso se compraron el discurso del enemigo. Efectivamente, las leyes de cuotas han implicado y han tenido un efecto notable en todos los países a donde se han aplicado. Y se han hecho y hay que verlas siempre como un mecanismo de compensación para terminar más rápidamente con esa discriminación, ¿verdad?, que se ha ejercido contra las mujeres en todas partes, pero estamos con las cuotas, hablamos de la política. Yo creo que los números están ahí. De 0, cuando no había ley de cuotas en algunos países, hemos pasado un promedio de un 27% de mujeres en los parlamentos, que es para donde hay cuotas, o en los ayuntamientos, en los municipios, perdón, a un 27%. Uruguay está muy por debajo de la media latinoamericana y Bolivia está en el tope. Tiene un 53% de mujeres. México un 42.5% luego de que se aprobaron las cuotas. Y es un buen ejemplo la forma en que se aprobó, porque eso es también muy importante. Porque no basta con decir que hay las cuotas si tú permites que esas cuotas se conviertan, tengan como muchas leyes, vengan con con la bomba adentro para dinamitarla antes de que entre en vigencia o cuando se aplique, en la forma en que se aplica. Eso es muy importante, ya lo hemos sufrido y lo hemos vivido mucho las mujeres. Y lo otro que es interesante para contestarles a esos que dicen ese argumento es que resulta bien llamativo que la única cuota que cuestionen es la de las mujeres. No cuestionan las cuotas totales que tienen las cúpulas de los partidos. Si los partidos se reservan, en algunos casos el 100% cuando hacen las listas cerradas, o se reservan para ellos una cuota similar a la de las mujeres, y son ¿cuántos? 100, 200 personas o 50, depende del partido. Las direcciones de los partidos se reservan cuotas. Todo el sistema político está organizado a través de un sistema de cuotas. ¿Por qué nadie cuestiona las cuotas territoriales?
la representación es territorial o es sectorial y se distribuye por cuotas. Entonces, ¿por qué es mala la cuota en el caso de las mujeres y en todos los demás casos ni siquiera se menciona? ¿Cómo te acercaste a la política y cómo crees que podés incidir en la agenda del feminismo desde tu rol? Bueno, cuando yo nací la política estaba ahí, así que yo nunca me acerqué. ¿Cómo continuaste con esta? No, siempre continué. Y cuando intenté en algún momento, sobre todo en mis años como adolescente, bueno, la adolescencia es una época difícil para todos los seres humanos, muchas dudas. Entonces cuando yo estaba en la adolescencia, empecé como a hacer como un rechazo, ¿no? O a cuestionarme por qué yo estoy metida en esta política, ¿será porque de verdad me importa? ¿O porque yo creo que lo tengo que hacer? ¿Porque siento que debo imitar a mi mamá y a mi papá? ¿O será porque de verdad yo lo creo? Y no sé. Bueno, me mandaron a estudiar fuera, a Canadá, y me encontré. Allá nadie me conocía, nadie estaba esperando nada de mí, y yo igual me seguí involucrando en todos los grupos de estudiantes, en la universidad, en todas partes, o sea que... Y lo mismo pasó después. Yo era militante del Partido Comunista y entró en una crisis en el 84 y renuncié y dije, bueno, ya he hecho mucha militancia, ya está bueno de reunión. Voy a dedicarme a la sociedad civil, a las organizaciones, haré lo que pueda desde la comunidad. Y me puse a eso. Me pasé como varios años en eso, hasta que me di cuenta que lo que yo podía hacer se iba a multiplicar por millones de veces si lo hacía desde la política. Y yo siento que es importantísimo, que es verdad que nos han derrotado, pero también es verdad que avanzamos mucho y que lo logramos precisamente porque estábamos ahí. Porque si no hubiéramos estado ahí, esa constitución que tenemos hoy, que sustituyó a la anterior, que tiene muchas sombras, todas que fueron aprobadas con mi voto en contra, pero no existíamos las mujeres, nos mencionaban como madres en un artículo de la constitución anterior que estaba desde el 1966. Y tenemos una constitución en la cual hay 81 artículos por lo menos que nos impactan de manera directa. Y eso es un resultado de lo que hicimos las mujeres en la Constitución, en la Asamblea Revisora. ¿Qué derechos, por ejemplo, en esos 81 artículos? Algunos que sean los más destacados. Bueno, lo primero, yo te diría que el tema de la paridad, el tema de por ejemplo, hoy podemos seguir discutiendo con el tema del Código Penal, que sea constitucional, que se despenalice el aborto en las 3 causales, gracias a que incorporamos como derecho el tema de la integridad y un numeral dentro de ese artículo de la integridad que habla del derecho a la integridad de la vida de las mujeres. No es solamente la vida, sino también su integridad, y se menciona directamente. Bueno, un aspecto que es difícil, pero que es bien novedoso, que es el hecho de entender que el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, crea riqueza también, y que debe ser considerado a la hora de elaborar los presupuestos. Se oponen a hacerlo, que es un invento. Sí, es verdad que es un invento, pero hay que hacerlo. Porque la humanidad llegó hasta aquí con mujeres que alimentaron a esa humanidad. Y eso era secundario, no tenía valor. Y lo que no vale en esta sociedad, lo que no se puede medir económicamente, es secundario. Entonces, o sea, ahora sabemos, porque ahora la ropa hay que comprarla. Entonces ahora tiene valor. Y cuando la hacían las mujeres en su casa, la suya, la de los hijos e hijas, la de los maridos,
Eso no tenía. La comida, bueno, por decir, ¿no? Y luego la participación de las mujeres en otras instancias que también está considerado la caracterización de la violencia de género dentro de la constitucionalización, de la tipificación de esa violencia y de las consecuencias y la responsabilidad del Estado en ello. No sé, son desde el lenguaje, un lenguaje inclusivo en la Constitución que sea difuminado luego hacia otras leyes. Nosotros hicimos para la Constitución un manual de lenguaje inclusivo para redactar, que aparezca en el mismo preámbulo de la Constitución nuestros héroes y heroínas. O sea, ya nos pone a existir, no existíamos, éramos madres en la Constitución anterior. Ayer presentaste el libro Mañana te escribiré otra vez, que tiene 117 cartas entre tus padres. ¿Cómo fue ese proceso de elaboración? Tú comentabas ayer algo que me quedó marcado, que esas cartas te hicieron acercarte a tu madre y querías que también la gente conociera esa historia de ellos, pero que a la vez el proceso fue un poco complejo por una cuestión de que al principio pensabas que ibas a violar la privacidad de ellos. Sí. No, todavía lo pienso. Sí. O sea, de verdad, todavía conociendo cómo era mi madre de reservada y de íntegra y al mismo tiempo, o sea, una corrección muy tradicional, yo diría, ¿no? Ella venía de una familia campesina con valores muy fuertes y yo no sé, o sea, no estoy segura que ella hubiera estado de acuerdo con que yo la expusiera ante el mundo, pero bueno, me ayudó mi padre que evidentemente estaba consciente de que tenía en las manos un documento histórico importante, por eso lo cuidó, lo clasificó, lo protegió y me lo dejó. Y luego la convicción de que si yo no lo hacía, alguien lo iba a hacer alguna vez. Porque, o sea, no es verdad que lo que quedó escrito de Minerva Mirabal no iba a venir alguien y lo iba a hacer. Nadie lo iba a hacer con más amor que yo. Y esa convicción fue lo que me decidió a publicar, aunque de vez en cuando pienso, ay, Minerva Mirabal, perdona tu hija. ¿Por qué mañana te escribiré otra vez? Porque ellos se lo decían en todas las cartas, así como con un sabor leído ahora, como con un sabor a pacto escrito en la piedra, ¿me entiendes? Como para que quedara. Y porque además la frase misma, que está escrita en las cartas de muchas maneras, te escribo mañana, te prometo carta para mañana, vuelvo a escribirte, tiene una proyección de futuro. Y yo creo que lo que esos héroes, esos revolucionarios, esos militantes políticos que ellos fueron, tienen todavía mucho que decirle al pueblo dominicano y a nosotras las mujeres y a los latinoamericanos también, a nosotras como latinoamericanas y como latinoamericanos. Por eso se llama Mañana te escribiré otra vez. Y ellos siguen hablando hoy, nos siguen hablando. Hay una carta que es una carta política de Minerva que no forma parte del libro porque no tenía yo dónde ponerla en el libro, que dice, es una carta
a un amigo de ella que formaba parte, estaba exiliado y que era del grupo de exiliados que estaban luchando en Estados Unidos contra la dictadura. Y ella escuchó un programa de los exiliados, porque había varias emisoras para que la gente las oyera en República Dominicana, y ella escuchó ese programa, y en el programa decían que bueno, que allá tal vez no se iba a poder hacer nada porque el pueblo dominicano era muy ignorante. Y la carta es reclamándole, diciéndole, ¿cómo pueden decirle al pueblo que es ignorante, que no tiene la culpa de no tener información, de no poder haber tenido acceso a la educación? ¿Cómo pueden? Le decía. Y entonces tiene una frase de una fuerza. Dice, todo el que desconozca la fuerza del pueblo fracasará. ¿Esa proyección de futuro la ves en el pueblo dominicano? Yo creo que hay que construirla. Estamos atravesando por momentos muy difíciles de la democracia dominicana que no hemos sido capaces de construir. Estamos siendo gobernados por un grupo de dirigentes que lo que son es que forman parte de una mafia de ladrones, de un crimen organizado. La corrupción en República Dominicana no solo mata, no solo roba, mata también, y está matando. Y una impunidad en la cual todavía hoy no hemos tenido, no hay nadie preso así nadie condenado por hecho de corrupción. Ahora mismo hay 2 o 3 presos que mataron a uno por un soborno, y está un funcionario preso, pero está preventivamente, ¿no? Todavía no le han pasado causa, ahorita lo sueltan, porque ya soltaron al cómplice, que es un empresario de muchísimo dinero, el día 2 días antes de yo venir para acá. Así que esta semana o uno de estos días lo sueltan también. Es la República Dominicana está gobernada por una política que se sustenta en la impunidad, y si hay impunidad no hay justicia, y si no hay justicia no hay democracia. Impunidad, que decías, la violencia de género existe por impunidad contra los crímenes, decías ayer. También, o sea, ¿por qué si no hay sanción? No había sanción antes, y ahora tampoco. Un altísimo porcentaje de los feminicidios que se producen en República Dominicana, cuando tú los revisas, tienen antecedentes de denuncia. Las mujeres habían ido a la fiscalía, habían dicho que le estaban golpeando, que le habían intentado matar, o son perpetradores que son reincidentes, que ya habían matado a otra y están en la calle. Y tú dices, bueno, pero algunos condenados y están en la calle. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ¿qué hacía ese asesino convicto y confeso en la calle para matar a otra mujer? ¿Hay cifras oficiales de lo que Sí, hay muchas cifras. Lo que pasa es que las cifras siempre son atravesadas por un subregistro terrible, como yo decía ayer, de un caso de una señora que el ex marido le dio no sé cuántas puñaladas, como en abril. Ella estuvo 41 días interna en el hospital y se murió, pero esa no está entre las 170 mujeres que van en este año. ¿Ah? Acá pasó Sí. algo. O sea, no, porque esa no se murió por violencia de género, sino que se murió de los pulmones. Claro, sí, Claro, los pulmones la mataron porque le dio varias puñaladas en los pulmones y no se los pudieron curar. Bueno, allá se han inventado entonces unas que son de que feminicidios íntimos y no íntimos. Sí, se buscan una cantidad de... Y las políticas, la última pregunta, las políticas con respecto a la violencia de género, allí, ¿cómo son? Acá se está Son intentando... bellísimas todas, solo Sí, que no pero les se ponen cobran. un centavo para llevarla para ejecutarla. Y luego, el dinero que ponen tampoco llega al final. Entonces tú te encuentras con situaciones como
muchas de esas políticas al final de año le sacan el dinero que tenían porque supuestamente no se utilizó y se lo pasan entonces a lo que son los proyectos de verdadero interés de la Presidencia de la República y a las mismas cosas de siempre. Un puente, una carretera, en cuya construcción sí se puede robar mucho. Muchas gracias. En la proclama que leyó el sábado 25, Minú Mirabal expresó que la realidad de nuestra región y del mundo sigue siendo una en la que la violencia no cesa, en la que las agresiones y asesinatos de mujeres aparecen a diario en los medios de comunicación de manera tan frecuente que empiezan a asumirse como algo inevitable. Pero no hay nada de inevitable ni de fatal en la violencia de género, y lo cierto es que no se está haciendo todo lo posible por prevenirla y combatirla, expresó, luego de haber mencionado el asesinato de las 2 niñas uruguayas, Valentina y Brisa. ¿A qué se debe que nos cueste tanto avanzar?, preguntó. La construcción cultural de la violencia contra las mujeres está cimentada en el poder patriarcal, dijo, detallando que la violencia física y verbal hacia las niñas y mujeres expresa la idea de propiedad y el control que sobre las mujeres quieren ejercer los hombres. Lo más grave y uno de los grandes problemas que las mujeres, niñas, niños y adolescentes enfrentamos en nuestra región es la impunidad que protege a los perpetradores, expresó, aclarando que las prácticas de los sistemas de justicia no imparten justicia y se sostienen en paradigmas conservadores, anacrónicos, opuestos a las recomendaciones establecidas en los instrumentos de derechos humanos y basados en las concepciones sexistas, misógenas y adultocéntricas que culpabilizan a las víctimas. Pidió asumir que los desafíos prioritarios que convocan a los movimientos de mujeres son también los de la democracia y, en tanto, alentó a las mujeres a participar en los espacios de poder. Por último, pidió que cada país asigne las partidas necesarias y justas que nos pertenecen para implementar las políticas de Estado efectivas y eficaces en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.